Rosario, una de las más antiguas de Colombia, ha sido alma mater de 27 presidentes de la República, pero para hacer un recuento de cada uno de los presidentes que ha sido rosarista es necesario introducirte en la maravillosa historia institucional de manera general, para sumergirte en los diferentes contextos que inspiran a los líderes políticos a ser presidentes del país. La universidad ha estado presente en la vida de nuestra patria colombiana durante 4 siglos consecutivos, aparte del presente, que aunque con ciertas restricciones y problemáticas, jamás ha sido clausurada, acreditándola como la única entre las más antiguas. Con autorización del rey Felipe IV, el arzobispo de Santa Fe, Fray Cristóbal de Torres, fundó en 1653 el Colegio Mayor de Nuestra Señora de Rosario. Fue la tercera universidad más antigua de Colombia, detrás de la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad Santo Tomás. Varias de las más importantes figuras de la independencia fueron alumnos de la universidad, como Jorge Tadeo Lozano, Camilo Torres y Francisco José de Caldas. Durante el periodo de la Reconquista Española, el claustro de la universidad fue convertido en cárcel, pero no dejaron de dictarse las respectivas clases. Durante el siglo XIX, la universidad acompañó a la naciente República de Colombia en la búsqueda de su identidad, luchando a la vez por la preservación de su autonomía y, como se reseña en la propia página web, a pesar de haber perdido buena parte de su patrimonio, asegurando la continuidad de la tarea educativa. Ya para el siglo XX, mediante la práctica de los 3 principios como lo son la tolerancia, el respeto por las ideas ajenas y una responsable libertad académica, los alumnos rosaristas se formaron con una conciencia de servicio a la patria, con un firme compromiso de fidelidad hacia los ideales del fundador. Lo que no es de extrañar en este sentido que muchos de los artífices de Colombia del siglo XX hayan pasado por sus aulas. Así, teniendo claro esto, es innegable reconocer que es un honor para la institución el tener tantos presidentes egresados de sus instalaciones. Jorge Tadeo Lozano fue presidente de las Provincias Unidas de la Nueva Granada en 1811, siendo centralista. Fundó el primer periódico particular que existió en el Virreinato de la Nueva Granada, llamado El Correo Curioso. Estudió literatura, filosofía y medicina en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Camilo Torres fue presidente entre los años 1812 y 1814. Se graduó de bachiller en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. A su vez, tomó el título de abogado, político y patriota colombiano. Torres, junto a Camacho, participaron en la tertulia del Buen Gusto, organizado por doña Manuela Sanz de Santa María, donde se hablaba de literatura y cuestiones científicas. Se improvisaban versos y se trataban temas frívolos al calor de un tradicional chocolate santafereño. José Joaquín Camacho Rodríguez fue presidente entre los años 1814 y 1815, siendo de la derecha nacionalista. Logró participar en la expedición botánica junto a José Celestino Mutis. A su vez, logró encontrar la cura a la epidemia de bocio, lo cual se refiere al aumento de tamaño de la glándula de la tiroides. El siguiente sucesor fue María del Castillo Rada, entre los años 1814 y 1815, siendo el sucesor de Camacho. Fue abogado y político colombiano. Sus padres lo enviaron a Santa Fe de Bogotá para culminar los estudios de filosofía y jurisprudencia en la Universidad de Santo Tomás. A su vez, fue profesor del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. El siguiente fue José Fernández de Madrid de Castro. Nacido en Cartagena, fue presidente de 1815 a 1816. Estudió en el Colegio Mayor de Nuestra Señora de Rosario, donde se doctoró en medicina y luego estudió Derecho y obtuvo el título de doctor. El siguiente es Ferrando Serrano Uribe. Fue presidente en 1816, de julio hasta septiembre. Fue militar y abogado colombiano, nacido en Cacotá de Matanza, en el departamento de Santander. Realizó estudios de Derecho en la Universidad del Rosario tras la Declaración de Independencia de Pamplona en 1802. Estanislao de Vergara y Sanz de Santa María fue presidente de 1828 a 1830. El 2 de noviembre de 1803 lo condenaron a la beca del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y allí comenzó sus estudios de jurisprudencia. Sus progresos fueron notorios en poco tiempo, pues el 17 de mayo de 1808 le expidieron el título de bachiller y a los 15 días del 4 de junio recibió el licenciado de la mitad de la facultad. Domingo Caicedo y Sanz de Santa María fue presidente en 1830. Estudió en el Colegio de Nuestra Señora del Rosario de Bogotá, en el que sería catedrático
años después, tras haberse doctorado en Derecho. Joaquín Mosquera y Alboreda fue presidente en 1830 y 1831. Mosquera estudió en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Filosofía y Leyes. El siguiente presidente rosarista es Rufino Cuervo y Barreto, que estudió Derecho Civil en la universidad. Fue presidente por un día del 31 de marzo de 1849 ante el deceso del general Mosquera. El siguiente presidente rosarista es Francisco Antonio Obregón, que entró de lleno en los movimientos revolucionarios y fue presidente en 1854. Fue prisionero en las semanas de Corozal y condenado a muerte, pero pudo salvarse. El siguiente presidente rosarista es Ignacio Gutiérrez Vergara, que redactó el Constitucional de Cundinamarca en 1831. Ayudó al arzobispo Manuel José Mosquera en la redacción del catolicismo y fundó la Unidad Católica en 1869. El siguiente presidente rosarista es Leonardo Canal González, que realizó sus estudios de jurisprudencia en la Universidad del Rosario, institución de la cual fue vicerrector. En 1831, Leonardo Canal González fue designado como ministro de Gobierno y Guerra. Leonardo Canal declaró a Pasto como capital política de Nariño. El siguiente presidente rosarista es Juan Agustín Uricoechea Navarro, que se graduó como abogado en la Universidad del Rosario. La Universidad del Rosario otorga cada año a sus docentes el premio a la docencia de excelencia que lleva el nombre de Juan Agustín Uricoechea Navarro. El siguiente presidente rosarista es Climaco Calderón Reyes. Fue un abogado y político egresado de la Universidad del Rosario y junto a muchos egresados rosaristas fundaron una compañía con la denominación Universidad Republicana, la cual mediante una escritura pública se transformaría en la hoy conocida Universidad Libre de Colombia. Y ahora, a partir de este momento, empieza la batalla entre estos dos bandos, conservadores y liberales, lo cual determinó la historia de Colombia. Estos dos partidos en forma de manifestar los dos ideales que se tenían en el momento, lo cual dio inicio en el año de 1849. El siguiente presidente rosarista es Antonio Basilio Cuervo Usarri, que obtuvo su título de abogado en la Universidad del Rosario. Desde muy joven se involucró en asuntos militares y en nombre del Partido Conservador participó en dos guerras civiles en 1851 y 1854 y fue ministro de gobierno durante una revuelta de artesanos. Después encontramos Guillermo Quintero Calderón nació en Puerto Nacional. Fue militar y político conservador. Quintero estuvo en el poder solo 5 días. Ahora encontramos a Manuel Marroquín. Fue escritor político colombiano. Su gobierno fue tras la revocatoria de San Clemente con la ayuda de conservadores. Enfrentó guerrillas liberales después de la batalla de Palo Negro, donde ganaron los conservadores. Como siguiente encontramos a Ramón González. Militar, político, estadista colombiano. Asistió al Colegio Mayor del Rosario. Estudió y aprobó reformas de 1886. Además, se dedicó a trabajar en el campo para ayudar a la economía familiar. Con una reforma abolió la pena de muerte. A su vez, firmó el Tratado de Paz de Chinacota, con los que se termina la Guerra de los 1000 días. Miguel Abadía Méndez fue un abogado y político colombiano. Estudió en la Universidad de Rosario, donde obtuvo el título de doctor en jurisprudencia y ciencias políticas. Acerca de relaciones internacionales, arregló límites marítimos con Nicaragua. Como segundo, encontramos a Eduardo Santos. Sus estudios en Derecho en la Universidad del Rosario de Bogotá. Se firmó en Bogotá el 5 de abril de 1941 el Tratado Santos-López de no agresión entre las dos naciones. Como tercero, José Antonio Montalvo fue un político colombiano. En 1914 se graduó de abogado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Se enroló en la carrera judicial como fiscal, siendo un presidente interino. En siguiente, Darío Chandía. Fue un jurista, ideólogo, filósofo y político colombiano, miembro del Partido Liberal Colombiano. Obtuvo su título de bachiller en el tradicional Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Posteriormente, cursó su carrera de Derecho de Ciencias Políticas en la misma. Por último, Alberto Lleras Camargo. Fue un periodista, diplomático y estadista colombiano, 2 veces presidente de la República. Terminó sus estudios secundarios en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Líder del Partido Liberal Colombiano, representó a Colombia en la Conferencia de San Francisco que creó la ONU. Dio gran apoyo a la educación pública e impulsó la aprobación de la Ley de Reforma Agraria de 1959, creando el INCORA.
Ahora encontramos a Rafael Azuero Manchola, quien participó al Partido Conservador entre el 21 y el 24 de julio de 1973. Azuero ejerció la presidencia de Colombia ante el viaje del titular Misael Pastrana a Venezuela. Como siguiente encontramos a Alfonso López Miquelsen Pastrana. De 1974 a 1978 fue presidente de la República de Colombia. Fue un político liberal, abogado, catedrático y columnista colombiano. En 1959, López y un grupo de sus antiguos estudiantes del Rosario fundaron el Movimiento Revolucionario Liberal. Durante su gobierno, Colombia tuvo una segunda bonanza cafetera, pero a su vez altos niveles de inflación. En este periodo las mujeres accedieron por primera vez a la carrera militar. Se creó el IMAD, donde se estableció la mayoría de edad a los 18 años y restableció las relaciones de Colombia con Cuba. A su vez, participó internacionalmente en la firma del Tratado de Torrijos-Carter, que caracterizaba la futura devolución del Canal de Panamá por parte de los Estados Unidos a Panamá. Como siguiente encontramos a Andrés Pastrana. De 1998 a 2002 fue presidente de la República de Colombia. En esa época, los estudiantes de Rosario eran quizás un poco más conservadores que los de las otras facultades. Pastrana inició un proceso de diálogo con la guerrilla. Durante este gobierno se establecieron varias estrategias con las cuales se buscaba el mejoramiento y fortalecimiento de la imagen de Colombia ante el mundo.